y veíamos las imágenes, obviamente que a principios de año, bueno, este año se prolongó un poquito, se me hace, ahorita ya nos va a confirmar Martín Flores Castañeda. Está con nosotros el dirigente líder sindical del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, uno de los sindicatos más importantes del Estado, pero también con unas técnicas rigurosas de transparencia, en fin, de todo, y de lucha constante en los temas importantes de la defensa de la clase trabajadora. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema importante que es el reciente acuerdo al que llegaron con la parte patronal, la gobernadora del estado Indira Vizcaíno Silva, que les anunció un 6% de incremento salarial, pero hay algunas otras aditamentos que van a otras partes. Martín Flores Castellano, qué gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Ya Max. teníamos tiempo que no saludaba. Ya Qué teníamos gusto saludarte. días. Ya. Igualmente, Max, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo llegan a ese acuerdo? Bueno, llegamos a ese acuerdo mediante una comunicación fluida, pero además con base al Convenio General de Prestaciones y a la Ley de los Trabajadores, que establecen que el salario y las prestaciones serán revisadas anualmente para actualizar el valor del salario y que éste no pierda poder adquisitivo. Ese es el propósito. O sea, el incremento de salarial se da en razón del incremento de los productos de la canasta básica, o sea, la inflación. Ese ha sido nuestro punto de partida de negociación. La inflación este año fue del año pasado, es la inmediata anterior. Tienes que recuperar lo que perdiste en el año, todo el año anterior. Fue el 4.2 y analizamos el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, la ley de disciplina fiscal, la ley de disciplina financiera, perdón, la ley de los trabajadores, el convenio general de prestaciones, las finanzas del Estado, el flujo financiero, la proyección de ingresos, todo esto, y las previsiones salariales que tiene el gobierno del Estado. Y de ese estudio, conjunto con el gobierno del Estado, y fue con la comisión que designó la gobernadora, y que debo de agradecer y reconocer a esta comisión, que encabezó el licenciado Francisco Ursúa, subsecretario de Administración, con quien a partir de su nombramiento tuvimos una comunicación fluida, de diálogo, de acuerdos, en beneficio de la buena marcha del gobierno del Estado y del respeto a los derechos y conquistas de los trabajadores sindicalizados. De parte del Comité Ejecutivo, por supuesto, a nombre del comité, hicimos el planteamiento en el mes de enero y efectivamente tardamos un poquito más de lo habitual. A finales de febrero de cada año se ha estado anunciando el incremento salarial, porque se tiene efectos a partir del 1 de enero del 2025. Y efectivamente, después de hacer un gran análisis y un esfuerzo que reconozco del gobierno del Estado para recuperarse del quebranto financiero de 2021, apenas lo estamos logrando. Lo está logrando la gobernadora, su equipo, y digo lo estamos logrando porque somos parte de esa austeridad, de la disciplina, de ese orden que debe de prevalecer ante un quebranto tan enorme de 1,200 millones de pesos de un boquete de los últimos 3 meses de la administración de Nacho Peralta, que se quedó sin nada el Estado. Entonces, eso ya lo logramos y se otorgó el 6% de incremento al salario, al sueldo y sobresueldo, que este impacta automáticamente a todas las prestaciones indexadas al salario, aguinaldo, canasta básica, bono del burócrata, bono sindical, bono de juguetes. En suma son 16 prestaciones que se impactan con ese mismo 6%. Pero haciendo un reconocimiento al esfuerzo que hacen los trabajadores para ahorrar, porque ahorramos, el gobierno nos va a incrementar la aportación de la entidad pública, del patrón, al ahorro en un 20%. Esto significa un líquido al año el trabajador va a recibir al año cerca de 10,000 pesos de aportación del ahorro de su patrón. Amén de lo que cada quien ahorre. Y lo que cada quien ahorre genera utilidades, porque el dinero se presta, se coloca en bancos, y por cada 1,000 pesos que ahorres, nuestra pretensión es que lleguemos a tener una utilidad del 20%, gracias a este flujo, y que le den 1,200, al que ahorra 10,000 le den 12,000, al que ahorra 20,000 le toquen 24 de su ahorro, más los 10,000 del Estado, entonces le tocan 34. El promedio, hay quien ahorra nada más 5,000. Así es. Y el Estado le va a colocar 10,000. A todos
por igual. El que gana más y el que gana menos recibirá la misma aportación para el ahorro. ¿Esto con qué objetivo? Con que se haga una buena costumbre de ahorrar y tratar de gastar menos de lo que ganas. En lugar de que es difícil a veces. Es difícil. Y en lugar de que tengas un déficit en tu gasto familiar, tengas un excedente de que te des un buen gusto en enero de cada año y en agosto de cada año. Que es cuando va a caer. Cuando caen los dos conceptos. Lo que ahorra cada trabajador en agosto, las primeras semanas, lo que le aporta la entidad pública o el patrón al ahorro de los trabajadores se le otorga en la primera semana de febrero de cada año. Entonces, hay dos periodos muy, muy conocidos. ¿Por qué febrero? Porque viene la cuesta de enero, terminando la cuesta le llega su ahorro del patrón. ¿Y por qué en agosto? Porque entran a clases todos los alumnos de todos los niveles importantes y de mucho gasto, y viene el septiembre, que es muy pesado. Entonces, previo a ello, tienen un buen ahorro que les permite a los trabajadores tener fluidez. Esto ha sido una constante, pero también hay que decirlo, y lo destacamos en el informe, porque también informamos de nuestras finanzas, que es una costumbre, que estén muy sanas, que estén muy productivas, y ahorita vamos a ese tema. Pero, ¿cómo iniciamos en esta administración? Con un déficit en el salario. Se nos autorizó un 3% cuando la inflación fue el 7%. Y la justificación lógica, razonable, con sustento, fue el quebranto financiero. Pero también el razonamiento del sindicato en ese momento fue, ¿y por qué pagamos los platos rotos nosotros? Que lo pague el responsable, que es Nacho Peralta. Que todavía no lo ha pagado, y su secretario de Finanzas. Y las demandas, sí, bueno, ahí está, de las demandas. Entonces, en base a ello, convencimos a la gobernadora que no fuera el 3, fue el 6, pero fue un 1% abajo de la inflación. La inflación fue el 7. Quedamos rezagados. Pero al siguiente año, en el 23, se nos otorgó el 8% de incremento cuando la inflación fue el 7.82. Un 0.18% más. En el 2024, el año pasado, la inflación fue el 4.66 y el incremento fue el 5.66. Hoy la inflación es el 4.2, el incremento fue del 6%. Es el entonces, digamos, como que dice, ya están tablas. Ya estamos bien, mejor incluso. Superamos la inflación. Claro, que hay que decirlo, que el rezago que pudiese verse acumulado en los 10 años anteriores ya está se recuperó, e incluso ya superamos, ya tenemos un pequeño copetito arriba de la inflación, que lo habíamos construido en 30 años. Los 30 años atrás, y lo dijimos en el 21, en el 22, que 30 años consecutivos recibimos incrementos arriba de la inflación de 1 o 2 y hasta llegó hasta 3 puntos máximo, el punto máximo. Entonces, creo que vamos bien. Hay una buena disposición de la gobernadora. Fue un buen evento, fue un buen mensaje de la gobernadora. Agradeció y reconoció la paciencia y la confianza que le tuvimos. Ella eso nos pidió. Y tan es así que esperamos 3 años para que se nos pagaran adeudos del 21. Y ya se está subsanado todo. Todo. O sea, eso hay que destacar. Son 78 millones de pesos que dejó de pagar la administración de Nacho Peralta en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2020. Que fue la transición de esa casa. Que fue el quebranto. Y que nos dejó con prestaciones no pagadas, que ya con los trabajos se habían comprometido. Que sí hubo retenidas para los trabajadores. Totalmente. Y ahora, en el año 2024 y hasta este mes de marzo del 25, se terminan de pagar al 100%, van a ser poco más de 80 millones de pesos en números redondos, que reciben directamente los trabajadores. Ningún peso para el sindicato, Así es. Todo es para los trabajadores. No cae aquí a las arcas de los... Todo entra a la nómina de cada trabajador, lo que le debía. Dividido. Estamos platicando con Martín Flores Castañeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno de Estado. Vamos a hacer una breve pausa, estamos de regreso. Nos quedamos en redes, estamos en vivo, en redes sociales, para que se conecten también a través de Max Cortés. Pero regresamos. Ahora, Martín, esta parte del esfuerzo, digo, uno va compensando. Y dices tú, bueno, se veía el camino medio complicado, muy sinuoso, que pudo llevar incluso hasta posibles rompimientos. Pero una cosa sí es importante, el diálogo ha sido fundamental para lograr convencerse ambas partes
de la importancia tanto de las finanzas del gobierno como de la propia valía de los propios trabajadores. Claro, la necesidad del trabajador de tener un salario digno es permanente. Y en un gobierno de izquierda humanista, el argumento que nosotros planteamos es tu sensibilidad, tu humanismo, que se va plasmado en algo que es históricamente social, sagrado, el salario de los trabajadores, que se ve afectado. Y ha sido una constante de argumentos, es decir, nunca se trata de imponer, sino se trata de proponer, plantear soluciones, y creo que es donde hemos podido coincidir, en que lo que planteamos es justo, es financieramente viable, no pone en riesgo las finanzas del Estado por ningún motivo. Te diré, de los más de 20 mil millones de pesos, que tiene 22 mil del Estado, este año el incremento les va a costar para todos los trabajadores activos y jubilados 63 millones de pesos. O sea, regresamos, gracias. O sea que el impacto por los incrementos es apenas de 63 millones de pesos. Martín Flores Castañeda. Y beneficia a 3.400 trabajadores. En todas las dependencias. Públicas, de todas las dependencias. Entonces, ¿es razonable el incremento? Sí. ¿Es financieramente sano? Sí, para las dos partes. Para el gobierno y para los trabajadores. Y aquí se trata de que le vaya bien al gobierno, le vaya bien a los trabajadores, porque en esta combinación, a quien le debe de ir mejor es al pueblo de Colima. Claro. Porque en una relación laboral donde haya armonía, donde haya buena actitud, se refleja en un servicio público de calidad, humano, un servicio público eficiente, honesto, ágil. Lo que la sociedad pide es que se le atienda bien y de buenas y pronto. Y tenemos áreas que hemos estado mejorando y el gobierno lo está haciendo. Me parece que estamos llegando a los niveles de una administración de hace 2 administraciones, que llegamos a los mejores niveles de eficiencia gubernamental. Sí, los servicios rápidos. Toda la eficiencia gubernamental se enfocó ante la falta de recursos. Esa administración se concretó en buscar cómo ayudarle a la población para que sus servicios sean eficientes. Hoy seguimos teniendo servicios eficientes y los van a mejorar, porque hay programas y proyectos estratégicos. También lo comentamos en el informe. Me parece que es tangible la buena relación, el afecto que la presidenta le tiene a la gobernadora del estado. Y esperemos y tenemos confianza en que eso se traduzca en grandes beneficios para la población de Colima. Sí. Yo no tengo duda, y así lo digo sin empacho, en que, aunque me han visto que no pensamos igual con la gobernadora, somos de una ideología igual, afín, pero que no estamos alejados porque nosotros somos humanistas, que por ejemplo, en la zona conurbada Colima-Valladolid habrá grandes obras, eso no hay duda, obras que habían quedado pendientes, y eso es bueno para Colima. Los 2 distribuidores viales que se van a construir, claro que le hacen falta a la ciudad, a la zona conurbada, la movilidad. Lo que se va a hacer en temas de reparación carretera, se está viendo, es real. O sea, se está viendo. Me parece que podría haber sido encarpetamiento total, porque el gasto que van a hacer en esto casi es lo mismo. Pero vale la pena, van a hacer una reparación profunda a las carreteras. También tenemos el tema del puerto. No solamente van al puerto, porque se pensaría que allá está el bastión político de Morena, pero no, lo están haciendo también en Colima, de manera que a la población están dando obra pública en ambas regiones, porque son 2 regiones muy marcadas, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y la zona de Manzanillo-Armería-Tecomán, que es el bastión costero. Y en ese sentido, me parece que lo que va a llegar a Colima va a ser inversión, flujo de recursos, empleos y mejor bienestar. ¿Cuál es el reto del Estado? La seguridad. Me parece que es un tema pendiente. Y no solamente de Colima, sino de todo el país. Del país. Y en Colima se acentúa por ser una zona estratégica en el trasiego de narcóticos. El puerto de Manzanillo el puerto de Manzanillo es, así como nos deja bastante recursos fiscales a la nación,
nos deja un problema de movilidad al Estado, de temas de inseguridad, Claro. provienen de los intereses que se mueven en el puerto y obviamente habrá que atender estos temas. El gobierno está interesado, la gobernadora y todo su equipo. Tú ves cómo hay reunión tras reunión del gabinete de seguridad, pero me parece que hay que hacer algo más y se debe de lograr. ¿Tú crees que ya llegó la gobernadora como se planteó la segunda etapa del gobierno, donde pues se vislumbraba la prosperidad, digamos, que había planteado? Porque fueron 3 años de mucha turbulencia política, económica, social. Definitivo. Ahora, ¿tú crees que con esto estamos ya entrando a un panorama más de tranquilidad, digamos, en muchos de los aspectos que se quisiera? Evidentemente el tema de la salud y la seguridad es un tema, una asignatura pendiente, pero en otros aspectos de la actividad económica, la laboral, ¿hay certidumbre? Fíjate que ha mejorado mucho. No hemos llegado al mejor nivel, pero lo vamos a llegar. Yo creo que lo vamos a lograr. Porque esto ha sido constante. Es decir, hemos venido de menos a más. Una situación muy complicada, muy O tensa. sea, ¿se va a enderezar el barco, digamos así? Yo creo que sí se va a entregar más enderezado el barco, de cómo lo dejaron. O sea, el barco estaba hundido. O sea, al final oye, es a ver, una realidad. es que en realidad Es realidad. vislumbraba que pintaba la administración de Indira como la de José Ignacio Peralta Sánchez, pero ya se empezó a despegar de la negatividad. Yo tuve esa información de que podríamos cerrar con un nuevo quebranto. Hoy afirmo que tengo otros datos. No me digas. Sí, otros no te datos. vas a afiliar a Morena, ¿eh? Tengo otros datos. No. Nosotros somos libres como el viento. Libres como el viento. Que además hay más fortaleza el sindicato. Y somos incluyentes y plurales. En nuestro gremio hay de todos los corrientes políticas. Por eso no se pueden dar el gusto de estar. No imponemos, proponemos, sugerimos, analizamos. Pero lo que sí me queda claro es que lo que se está haciendo hoy es mejor que lo que hizo Nacho Peralta. O sea, hay disciplina financiera real. O sea, hay mucho más orden. ¿Falta? Sí falta. Pero bien lo dijo antier la gobernadora y se lo tomamos. Continúen teniéndome paciencia y confianza. No he llegado al equilibrio financiero, no ha llegado. Pero ha mejorado. Sí. Sustancialmente. Ella se planteaba 3 años, sin embargo. Y no lo logró en los 3 años y lo afirmó antier. No lo dijo. Pero yo espero cerrar con el equilibrio. O sea, ahora es el cierre del gobierno, tendrá equilibrio. Nosotros le tomamos la palabra y le vamos a apoyar para que eso suceda. O sea, queremos apoyar. ¿Por qué es importante que un gobierno no esté en quiebra? Ese es el tema importante. Tú traes ahí un dato muy interesante. Sí, tú has visto pasar administraciones. Claro. Tan importante que parte de la inseguridad del Estado también tiene que ver con los quebrantos financieros. Ante la falta de oportunidades, los jóvenes están optando por la salida fácil. O se enajenan con las adicciones o se suben al barco de el crimen organizado. Sí, la vida fácil. El ganar un dinero fácil, aparentemente fácil, con alto riesgo, con poca seguridad, no hay nada, es un volado, es un albur, pero les gusta. Y les gusta ante la falta de opciones. Cuando el gobierno del Estado deja de tener circulante, no es capaz de tener una bolsa de recursos suficiente para que en el estado de Colima se generen políticas públicas que le den tranquilidad a la población en seguridad, que tengan excelentes servicios de salud, que tengan una buena educación, pero que también tengan empleo, que tengan ingresos buenos. Colima está en el 10º lugar de calidad de vida, con todo el tema de inseguridad, porque se tiene como el lugar por los ingresos que tiene la clase trabajadora y las empresas. Lo que se genera en Colima es más de lo que recibe de impuestos. Porque al final todo circula en razón de la ley de coordinación fiscal. Somos un pacto federal y seguramente a nosotros nos dan menos de lo que nos toca. Yo estoy convencido de ello. Entonces, si a Colima le dan lo que le corresponde,
me parece que esa buena relación del gobierno estatal con el gobierno Podría federal mejorar mucho. puede mejorar mucho. El cierre de esta administración, yo avisoro que los nubarrones que vimos en los primeros 3 años se están despejando y espero que no vuelvan. Ujú. Espero no equivocarme. Esto no es un cheque en blanco. No, no, por supuesto. Es un análisis que hacemos de una realidad. Sí, porque va a la Sí, perspectiva. claro, de una realidad tangible. Así es. Sí estamos mejor que en el 22, sí. Sí. Mejor que el 21, mucho. El 21, nunca en la historia de Colima habíamos tenido un gobierno que quebrara las finanzas del Estado. Sí, no, el inicio fue una situación complicada y despertaba rutas de críticas mucho más severas del manejo político y de todo. Sin embargo, bueno, dices tú, va agarrando forma esta situación, pero el tema es la voluntad. En lo corto hay disposición. Yo veo mayor disposición. También hay que decirlo. A veces hay 2 elementos que no te ayudan al gobernante: la soberbia y la frivolidad. Esos no deben de estar Sí, no, en ningún gobernante. pero parece que el poder, parece que con el poder surge eso. Porque debes de estar con los pies en la tierra. Así es. Si hoy te está yendo bien, hay que prepararse para que mañana que no esté bien, Así es. lo puedas superar. El manejo de los recursos es fundamental. Si tus ingresos son bollantes, tienes, no por ello, echar la casa por la ventana y despilfarrar. Sí, empezar la fiesta. Porque hay momentos difíciles. Exactamente. Si lo conviertes en una fiesta, te vas a ir a una cruda realidad. Sí, al siguiente día y en la cruda ya. Y en la cruda realidad te pierdes. Entonces, es bien importante que, como en la familia, en el hogar, tengas equilibrios financieros, productivos, de ahorro, de gasto, de distribución muy buena del ingreso y beneficiar al pueblo. Así. El tema del IPECOL, ¿cómo va el tema del IPECOL? Preocupa y ocupa. Hemos sido persistentes en este tema como lo fuimos en la deuda del 2021 de las prestaciones. Hemos sido perseverantes, insistentes, consistentes y con propuestas concretas. La propuesta que estamos concretando de crear un fideicomiso. ¿Otro? Es el único. Ah, ok. Que todavía no se ha firmado el contrato, está en el proceso. A ver, pero no había un programa ya para fondear lo que tenían que fondear y recuperar. Es el mismo, está aprobado en una reforma a la ley del IPECOL, ya se le autorizó por el Congreso a la gobernadora generar la orden irrevocable de pago, afectando los remanentes de las participaciones que sirven para pagar la deuda pública, y que esto logre y garantice que se le pague el IPECOL 675 millones de pesos durante los siguientes 20 años sin que medie la voluntad del gobernante en turno. Es decir, ¿y los 600 y cachos son el total de la deuda, no? Es la mitad, poco menos de la mitad. Faltarían 520 que quedó a deber Nacho Peralta y 318 de esta administración de los años 2022. ¿Que hacen un total de cuánto? Que hacen un total de 1.530 millones de pesos. Todos se escucha complicado. Terminarán pagándose, todos. ¿En esta administración? No. Okay. En los siguientes 20 años. ¿No? La ruta estos financiera. 3 años, la del gobierno actual, y en unos mediano plazo, podría ser 6, 9 o 10 años, la de los 520 de Nacho Peralta, y ahí no quitamos el dedo del renglón. Fiscalía Anticorrupción debe de llevarlo al banquillo de los acusados ante el juez competente para que lo sujeten a proceso y se defienda y demuestre que no se robó esos 520 millones. ¿Tres denuncias tienes tú? ¿Pusiste 3? Sí, él puso una el IPECOL. Ajá. Y 2 el sindicato del gobierno del Estado. ¿Y qué siguen durmiendo? Están atendiéndose, van poco a poco, pero a partir de la nueva fiscal anticorrupción,
Hemos sido atendidos 4 ¿Y ocasiones. han avanzado? Hemos avanzado. Ya está prácticamente todo debidamente soportado para que se turne, se consigne a juez competente y se llame a cuentas a Nacho Peralta. Y finalmente se haga justicia. Sí. Se castiga al Porque aquí responsable viene y se viene resarza como- el daño. Aquí viene que y está ocasionó. como perro en su casa, o sea, Sí, no pasa nada. Pero no nomás fue el daño de esos 520. Así es. Es lo que le dejó firmado a proveedores que le debía. No, pues decía la Cientos gobernadora de que millones, cuando era miles. candidata 11,000 millones de pesos, ¿no? Que no se sabe cuál Una era. parte esa fue en ADEFAS o en reconocimientos de deuda que le dejó a mucha gente. Y que hoy el gobierno está perdiendo los juicios porque está documentado, dejaron documentado todo lo que le debía a empresas. También se quedó documentado lo que le debía a los trabajadores. ¿Verdad? Entonces, ¿quién está pagando? Pues el gobierno del Estado. ¿A quién deben de sancionar? Al responsable. Sí. Y el único responsable de ese quebranto fue Nacho Peralta. Pues ojalá que pronto lo lleven a cuentas. ¿Tú esperas que sí? Yo espero que así sea por el bien de la justicia, por el bien... Sí, no, ningún tipo de revanchas políticas, no, nada. no, porque nadie está por encima de la ley. No. Y si no se hace Imagínate. justicia en este caso, pues habrá impunidad. Y por el bien de la justicia y la tranquilidad, de la seguridad, de que todos estamos sujetos a la misma ley, Ujú, se le aplique a Nacho Peralta. así es. Porque en Colima tenemos ese problema, hay mucha impunidad. Así es. Y eso Sí, es claro. una asignatura pendiente que seguramente se va a atender ahora que ya hay más tranquilidad Ujú. y que haya más... Hay reformas que van a presionar las finanzas del Estado, la reforma del Poder Ujú. Judicial, la creación de la ampliación del Tribunal de Justicia Administrativa a 5 magistrados, le van a presionar las finanzas. Pero también va a tener ahorros en los órganos autónomos que ya no van a estar. Ujú. Es decir, me parece que hay un futuro cierto si se manejan bien las cosas. A mí que me preocupa es el Tribunal de Arbitraje de Escalafón, que solamente cuenta con una presidenta y está atiborrado de casos. Es un cero a la izquierda laboralmente, de justicia laboral ni hablemos, pues en Colima. Por eso renunció el titular, por falta de recursos y por falta de personal, pero sobre todo, Pero se fue jubilado, ¿no? muy bien, porque además no tuvo, siendo un perito en la materia, su especial en Claro. derecho laboral, no pudo resolver ni el mínimo de expediente. Sí. Sí, no, es una cosa Todos impresionante los de asuntos rezago. que hoy reclamamos fueron miles de demandas que presentó el sindicato del gobierno. Ninguna ha estado resuelta. Ujú. Todas las hemos convenido. Y la nueva titular, la nueva magistrada, ahí ya tuvieron la primera reunión. Vamos a tenerla, ya FENA empezamos se llama, ¿no? mañana. Mañana somos Ok. recibidos por FENA. Ok. Sí, nos vamos a presentar con ella y le vamos a plantear la voluntad nuestra de que lo menos que podamos judicializar los asuntos. Así es, resolver. Nosotros no ocupamos mucho del tribunal. No, No, porque ya lo vimos. sí, No tiene capacidad de resolver. así es. Pero sí me parece que ocupa por una buena administración de justicia laboral, Así es, así es. para dirimir los Y mandar un conflictos, mensaje, güey. porque si no nos obligan a ejercer la fuerza, primero es la fuerza del derecho o el derecho de la fuerza de Así un es, grupo. Así es. Entonces, que nos digan a cuál nos ¿Qué invitan, qué quieren que hagamos. ¿Cuál música Así ponemos es. para bailar? Entonces, lo hicieron unitario que porque iba a ser muy ágil, que iba a Pero ha hacer sido todo la maravilla. Ha sido un y desastre. fue un desastre. Un desastre. Yo espero y damos un voto de confianza a la nueva magistrada presidenta del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Y un saludo a todos mis compañeros del tribunal. No son culpables, son 15 Así los que es. elaboran para el Sí, sí, tribunal. sí. Es Humanamente todo, es imposible con todos lo los que, de confianza, tienen. la Oye, nómina. humanamente es imposible, imposible. enfrentar una situación de estas. Presidente, secretario general de acuerdos, secretarios de acuerdos, actuarios son de confianza. El personal de apoyo, secretarial, administrativo, técnico, informática, son sindicalizados. Así es. Bueno, y finalmente el tema de ya grabado del aguinaldo, ¿qué pasó siempre? ¿Pusieron demanda? Sí, está el amparo, vamos bien. ¿Cuántas demandas fueron? Desconcedió la suspensión para efectos y fueron más de 3,200. O sea, que se fueron todo el sindicato, Todos los cerraron trabajadores, filas. Todos cerraron filas. Todos. Sí, porque hubo otros sindicatos que se cuatrapearon ahí, como se les encasquilló al momento. Pues seguimos Se les firmes. acabó la tinta para firmar. Hasta la última instancia.
nos vamos hasta la corte. Y que finalmente es una ruta muy importante. La legal. Y esa parte no la ve mal la gobernadora. No, al contrario. Reconoce que nosotros hemos actuado con responsabilidad y en el marco de la ley, pero sobre todo con el aplomo, la tingencia y abiertamente planteamos los temas que nos parece que no están bien, que son injustos y que reclamamos por las vías institucionales. Y por último, que no pase desapercibido las buenas finanzas del sindicato. El informe ¿Qué es lo que diga al principio? Así es. Nosotros tenemos las mejores finanzas de los sindicatos del país. Lo podemos presumir. Está en nuestro portal de transparencia, lo pueden consultar el estado de origen y aplicación de fondos. En el 2023, diciembre, porque es cierre, hacemos un balance, tenemos 119 millones de pesos de activo circulante. Para el 2024, un año después, 126 millones de activo circulante. Más de 7 millones de pesos creció nuestro dinero, nuestro activo. ¿Cuánto recibe el sindicato al año? 6 millones. Crece más de lo que recibe. Además de que gasta, invierte. Claro. Todos los programas del sindicato los paga el sindicato. Pero no son gastos superfluos. No, pagamos para el deporte, recreación, esparcimiento, cultura, infraestructura, edificios, y también tenemos 5 eventos de integración sindical que celebramos al trabajo. No paga un peso el trabajador por sus eventos, de sus cuotas, y no nos apoya con un peso el gobierno, lo pagamos de las cuotas sindicales. Invertimos 5 millones en eventos anuales y solamente recibimos 6 millones de cuotas, y aún así tenemos un excedente de 7 millones. ¿Cómo se hace esto? Hay que moverlo. Con programas de financiamiento que el sindicato le da con el 9 anual a sus agremiados, y que ahorita tenemos 2.300 agremiados con crédito vigente. 50,000 pesos se les prestan con la tasa del 9 anual, regresan 59,000 pesos en 3 años. Sí. Nada se está trabajando. Nada. Al contrario, es para beneficiarlos, pero ellos, como son muy pagadores, cada quincena pagan, se logra beneficiar a más compañeros que evitan la usura. Que evitamos sean presas de la usura. A veces que no tienen otra opción, se van para allá y ya no pueden salir hasta que buscamos un mecanismo de rescate y hemos logrado sacar a muchos de ese problema que es lacerante. Y hago una invitación pública a los colimenses de que si van a prestar dinero, presten con el 3% como máximo. No se vale que cometan ese delito que existe en el Código Penal y que la gente por miedo no denuncia, o por necesidad de dinero, y aprovechen ese dinero cobrándoles el 10 y el 15 hasta el 20% mensual. Eso se paga y eso es real. Así es. Yo lo veo cada día, un día sí, otro también. Es complicado. O sea, el 3% es muy bueno. Gana bien el que presta, y el que pide prestado puede pagar. Lo que cobran el 10, el 15, el 20, ya no recupera. Lo que hacen es quitar los bienes a los acreedores, a los deudores. Eso es lo que pasa. Que ese es otro tema. Bueno, Martín Flores, gracias por traernos buenas noticias. Gracias, de tus trabajadores. Gracias. Salúdame, pues. Saludos, amigo. Perdón, no te veía la mano. Oye, gracias por esta visita. Gracias. Qué gusto saludarte y que nos traigas buenas noticias. Gracias. Esta perspectiva que estás haciendo va a ser interesante verla. Yo espero que no falle. Yo espero que no falle y que continúe mejor. O sea, tiene que mejorar. Que al final del camino eso es lo que aspira un pueblo, ¿no? Que le vaya bien al gobierno. Y te digo algo que ha presionado para que esto se dé: las redes sociales. Las redes sociales, la población es exigente. Muy demandante. Muy demandante. Le reconoce a la gobernadora cuando hace bien las cosas, pero también si hace algo que no le parece, les tunden. Claro. Como le tunden a Martín Flores, a Max Cortés, a todos los que somos, estamos en el espacio público. Ya. Sí. Es difícil. Gracias, Martín Flores Castañeda. 6% de incremento salarial ya garantizado. Y bueno, pues finalmente en la ruta de mejorar las condiciones laborales para las prestaciones de la clase trabajadora. Así es. 2025. Sí. Un saludo a todo mi comité directivo que se la ha jugado muy bien. Un saludo a todos los delegados sindicales y a mis compañeros trabajadores. Como lo dijimos en el informe, ustedes son parte fundamental, son por lo que hacemos todo, pero además ustedes
representan al sindicato en los centros de trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Recordamos esta mañana una buena charla con Martín Flores Castañeda. Hay muchos saludos en las redes sociales y van a quedar aquí en la entrevista. Gracias. La pausa, regresamos. Gracias.